el título que me tocaba tratar era la ventilación general y extracción localizada como medida preventiva. Nosotros somos una empresa de instalación, de reparación y de mantenimiento de sistemas de climatización, ¿no? Entonces, por lo que vemos extracciones, ventilación y propiamente sistemas de control de humedad y temperatura, ¿no? Eh, Diariamente nos encontramos esto con la necesidad de participar en la búsqueda de soluciones que se enmarcan dentro de medidas preventivas y de las direcciones facultativas que nos indican cuestiones que hay que cumplir, evidentemente, porque están dentro de la normativa, pero yo añadiría también el tema del sentido común. Es muy importante que hay veces que hay cosas que, aunque no estén dentro de la normativa, creo que tenemos que atenderlas para evitar mayores problemas, ¿no? Nos hemos encontrado desde locales pues, que trabajan y almacenes que trabajan a puertas cerradas sin ningún tipo de ventilación, donde se manipulan disolventes y productos de piscina, eh, aserraderos donde están cortando el típico neolit, que no deja de ser una resina, y hoy va esa persona todos los días a toser, pues porque está cerca de nosotros su taller y no tienen un adecuado sistema de ventilación ni de protección. Evidentemente, ese con el tiempo tendrá problemas, ¿no? Nos hemos encontrado también hasta talleres de dentistas que liman resinas y creen que por tener una ventana abierta al lado es suficiente para evitar los elementos perniciosos que puedan estar aspirando, ¿no? Pero evidentemente sin un sistema de tracción focalizado en este caso, pues no es lo adecuado, ¿no? Añado especial mención a cuando estuvimos con la época del COVID, con el tema, con la moda que hubo de utilizar luces tipo UVC. A mí me lo pidieron, la verdad, muchos dentistas con los que trabajamos, y además trabajaban a boca abierta, me pedían que querían implementar eso directamente en sus equipos de aire o en los sistemas de ventilación, y yo informándome un poco, veía pues que eso podía ocasionar un peligro. Ya en sí mismo la luz UVC, que solamente la veía aplicada en laboratorios de alta tecnología, entre comillas, y en algún caso en algún hospital, pues es lesivo para los ojos y la piel, ¿no? Y que puede incluso reaccionar. Esto lo vi en un artículo de Estados Unidos, te digo, en 2020 era un servicio de urgencia y tenía mucho tiempo para leer, que en las fibras sintéticas de nylon, poliéster y demás, pueden llegar incluso a reaccionar provocando peores, es decir, sustancias que son más peligrosas que el propio virus del que se querían proteger, ¿no? Entonces, este tipo de luces eh, tienen que estar adecuadamente, nos tenemos que informar bien y utilizarlas de manera adecuada, ya que tienen que tener previamente una filtración tipo F7, F9 EPA para que atrape primero todas las partículas de polvo y una vez se desnude al bicho, entre comillas, pues pasase por ese proceso de desinfección y fuese completamente efectivo. Cada actividad interior, incluso las de oficina, necesita un tipo de ventilación concreta y muchas veces una ventana abierta, si bien es aconsejable, según el caso, no siempre es suficiente, ¿no? Ya que podemos encontrarnos que vivimos al lado en una ciudad contaminada o al lado de una emisión de un contaminante. Y, hombre, hay veces que a lo mejor la ventilación forzada, aparte de ser obligatoria en los lugares de trabajo, es más conveniente que tener esa ventana abierta, ¿no? Pues sí, siempre habría que contar en este caso lo que comentaba antes, con un técnico competente que indicaría cuál es la solución más adecuada para adoptar. Mencionar también un poco las extracciones de humos, que además tenemos muchas en Canarias, muchísimas, algunas de las cuales pueden llegar a causar molestias a los vecinos y pueden ser insalubres. Las grasas pueden ser muy perjudiciales, no solamente por el olor, sino por la salubridad. Hay varios municipios que, por ejemplo, han llegado a adaptar soluciones como el que muestro aquí a la izquierda, que es una campana que tiene un filtro de agua incorporado, tiene un filtro electrostático que atrapa las partículas de grasa, añadido además, añade un filtro de carbón activo que quita los olores y además, por último, se le incorpora un generador de ozono que quita olores y es desinfectante. Aunque con el ozono también hay que tener cuidado porque es un fuerte oxidante y también puede llegar a ser perjudicial si no está bien usado. Pues con este sistema algunos municipios incluso avalan el poder echar el humo de un brasero a una fachada de un edificio, no teniendo que ir a cubierta como indica muchas veces ¿no? el código, la norma. En la otra foto lo que vemos es un tipo de extracción que había previamente en una conocida hamburguesería que acaba de abrir, que ha causado algunas molestias, pues porque la salida original del edificio no era la adecuada y la segunda fue realizada por nosotros
para subir un poco la salida de ese humo y con un jet intentar inyectarlo a la atmósfera. Aún así, en esta hamburguesería se lo toman muy en serio y están incorporando otros sistemas para que el filtrado sea completo y que estos vecinos pues tengan las menores molestias posibles. Antes comentaba Heriberto el tema del radón en las viviendas y locales. Hombre, creo que es fundamental sobre todo información, en definitiva, porque hay comunidades autónomas donde hay muchos problemas al respecto, ya no solamente por los materiales de construcción, sino también por donde están ubicadas, y que la forma más fácil de evitar estas altas concentraciones de radón es tener una ventilación continua, que además a día de hoy, en el nuevo Código Técnico, las nuevas edificaciones así lo obliga, ¿no? Por un tema de eficiencia energética y también por un tema de salubridad. En definitiva, si tenemos un ambiente ventilado, una casa ventilada, muchas veces dentro de nuestra propia casa podemos tener sustancias que también son peligrosas, pero si tenemos una ventilación continua durante todo el día, pues podemos evitarlo. Quería hacer un apartado concreto respecto al mantenimiento preventivo, porque muchas veces pensamos que solo con colocar un elemento de filtración o de ventilación ya se asegura que no se corren riesgos, y evidentemente es necesario realizar las limpiezas y puntualmente sustitución de algunos elementos con la frecuencia que el profesional indique, ¿no? Porque la normativa en este caso, en algunos casos está coja, ¿no? Te dice que a lo mejor un mantenimiento al año. Hombre, depende, ¿no? El nuevo RIT ha intentado mejorarlo hoy un poco, pero siempre el profesional, y no solamente el profesional, sino lo que decía antes, el sentido común te puede indicar cuál es la frecuencia más adecuada, ¿no? A la izquierda tenemos la entrada de aire de una sala de arte, que los filtros estaban completamente obstruidos. En medio tenemos una unidad de aire acondicionado cualquiera que podemos tener cualquiera en casa, o en la oficina, en el dentista o incluso en hospitales, que vemos lo que se puede acumular ahí. Aparte de elementos que son tóxicos, nocivos, ahí se crean mohos, bacterias y, bueno, y es un criadero de todo lo insalubre que pueda haber. Y a la derecha, nada, una simple extracción de campana que más que provocar problemas dentro de la propia cocina, lo que provocaba era ruidos en el exterior por desajuste del propio ventilador, también del olor ¿no? y de los humos negros que podía soltar al exterior. Mantenimiento preventivo, mención especial a los productos que se utilizan. Muchas veces pensamos que por limpiar más o por ser más pulcros, o tratando de llevar un protocolo más exhaustivo, estamos mejor protegidos. Hombre, aquí les pongo simplemente un ejemplo de que muchos de los productos de limpieza, no todos los productos de limpieza se pueden poner en los sistemas de climatización, eh, porque muchos contienen amonio cuaternario, ¿no? Es el sistema que no reacciona con la batería de cobre aluminio y puede utilizarse. El amonio cuaternario, pues al parecer tiene un problema, no se puede utilizar en laboratorios donde se utilice material genético, como puede ser una clínica de reproducción asistida. Fue nuestro caso, y el jefe de laboratorio, antes de que empezásemos el mantenimiento, simplemente me preguntó si podíamos utilizar un producto con el que él desinfectaba hasta los suelos, que era basado en iones de plata. Se lo mandamos al fabricante de los equipos y del sistema de ventilación. Hicieron pruebas en las baterías de cobre aluminio y vieron que no reaccionaba. De hecho, creo que tienen todavía la prueba allí, y eso fue hace más de 5 años, y lo dejaron precisamente un poco para avalar que este sistema era adecuado. Pues en definitiva, nosotros cada vez que vamos a esa clínica nos dejan estos botes con iones de plata para desinfectar los equipos de aire, que asegura que no es mutagénico. Por eso digo que la información es poder. La información, en definitiva, es muy atrevida. La desinformación es muy atrevida y muy peligrosa, ¿no? Y tenemos que tenerla muy en cuenta. Por eso quería comenzar un poco con esta introducción, para ahora un poquito, bueno, me faltaba esta parte de dispositivos de medición y control, que en definitiva tenemos en el mercado ahora mismo sistemas de control para ver la concentración de agentes cancerígenos o mutágenos en ambientes de trabajo. Se pueden hacer tanto por elementos manuales y de control periódico, como por elementos fijos, que en el caso, por ejemplo, del panel que tenemos a mitad, que ya lo hemos instalado en algún cliente, nos indica temperatura y humedad, que ya es obligatorio para ciertos locales, pero también indica una medida importante, que es las partes por millón de CO2. Hombre, esto en definitiva nos indica la concentración de personas que hay en un ambiente. Yo he llegado a estar en locales donde la concentración de CO2 supera los 1.500 partes por millón, y hay algunos estudios, en su momento con el COVID, se decía que si pasamos las 700 partes por millón es muy probable que te contagies directamente, y si estamos por debajo de las 600 partes por millón,
pues entre comillas no es que estemos seguros, pero sí estamos en un ambiente por lo menos ventilado, aunque sea interior, ¿no? Hay una correcta ventilación, es una medida directa. Por último, existen aquí en este apartado a la izquierda, eso es un presostato diferencial de presión que, por ejemplo, se utiliza en los quirófanos para mantener una presión constante, o antes comentábamos el tema de la sobrepresión en cajas de escalera. Pues es un sistema que actúa con un variador y hace que el motor, aunque se abra una puerta, aunque se cierre, aunque se abran tres a la vez, siempre dé el mismo caudal y esté sobrepresionada esa escalera para que sirva de vía de evacuación. Ventilación, nada. El título comentaba que había que separar entre ventilación general o ventilación focalizada, y así además todos los documentos de prevención de riesgos muchas veces así lo apuntan, ¿no? Hombre, la ventilación usada como medida preventiva, recordemos que la ventilación también es un tema de salud y constructivamente está en la norma de las viviendas nuevas, comentaba, y de los locales, pero como medida preventiva para evitar exposición a los agentes cancerígenos, si la actividad sí lo requiere, siempre se intentará evacuar de manera localizada, es decir, eh, es lo más adecuado. Focalizar, evitar que los contaminantes puedan expandirse al ambiente general, ¿no? Ambos sistemas, además, son complementarios y se debe garantizar que no superará nunca el valor límite de exposición a las sustancias que puedan ser perjudiciales. Y debe procurarse mediante el diseño adecuado, que el aire no sea reintroducido, es decir, no se produzcan por fuera, que oye, estoy soltando por un lado y estoy metiendo por el otro, y poco más en este sentido. Aquí tenemos, pues bueno, un ejemplo de una ventilación de un local con un conducto de extracción, y lo que sería, pues en este caso, una campana de soldadura, donde aspiramos solamente en el punto que estamos tratando. La ventilación general, lo que comentaba antes, va encaminada en la dilución del contaminante y la renovación de aire. Hombre, en este caso siempre se actúa cuando la sustancia ya se encuentra suspendida en el ambiente de trabajo, es decir, ya contamos con que no es un ambiente del todo completamente limpio, ¿no? Se podría decir, y hay que diseñarlo correctamente para evitar trasladar sustancias de una zona de riesgo a donde no las hay. En general, este tipo de ventilación es adecuado, pues, bueno, ya que está en todo el ambiente, pues cuando la toxicidad es baja o media, ¿no? O hay otras medidas complementarias a adoptar. Es importante la ubicación del sistema de ventilación general, porque evidentemente si metemos aire por un lado y lo sacamos justo por al lado, creamos zonas de sombra donde la corriente de aire al final va a coger el camino más fácil, y tenemos puntos donde a lo mejor hay personas trabajando y no está extrayendo correctamente. Hay diseños y pruebas donde determinan, pues, bueno, que hay algunos que son mucho más eficientes, ¿no? Para este fin. Podemos considerar tres tipos de ventilación general. La primera, y es la tradicional, es la natural, la de toda la vida, ¿no? Que funciona generalmente por convección y depende un poco de la situación meteorológica y de las corrientes de aire que haya. Oye, abre la ventana, abre la puerta, corre el aire, ahí tenemos una ventilación cruzada bueno, que funciona muchas veces, ¿no? Y tenemos la otra foto, vemos por lo menos, por ejemplo, otro tipo de ventilación que si en el interior hay fuentes de calor, pues evidentemente ese calor ya por sí mismo genera una corriente convectiva, entra aire por la parte baja y sale por la parte alta, muy efectiva sobre todo en verano, no tan solicitada en invierno, ¿no? Cuando hace más frío. La forzada es la que la normativa nos impone en la mayoría de las situaciones, y con esta disponemos del control de la ventilación, y se compone generalmente de un ventilador que extrae aire de la dependencia, añade un sistema de conductos y unas rejillas, ¿no? Aquí podemos ya añadir muchísimas cosas, ¿no? Podemos añadir un recuperador de calor, porque se puede complementar con un equipo de clima para controlar humedad, temperatura y además el tipo de filtraje que queramos producir. Si esto en vez de un aula es un taller de coches, por ejemplo, antes veíamos la extracción focalizada al tubo de escape de los coches, pues si no lo tuviesen, pues este sería un sistema complementario a ese. La tercera es la mixta. La mixta ahora mismo la estamos viendo sobre todo, es unir la ventilación natural con la forzada en las viviendas, porque el código técnico así lo exige ahora, ¿no? Tenemos que tener sistemas de ventilación mecánica controlada, donde estemos extrayendo, pues, desde el baño y cocinas, pues, el aire, y donde estemos incorporando aire, entre comillas, fresco del exterior. Además, recuperamos algo de energía. Esto es importante, sobre todo en península, que hay temperaturas límite y podemos ahorrar algunos grados
algunos euros por los grados en la climatización en verano o la calefacción en invierno. Y bueno, como estamos en casa, pues sabemos que podemos abrir las ventanas y aquí está el sistema mixto. La ventilación forzada por sí misma, correctamente diseñada, decíamos antes, puede ser eficaz con el fin que buscamos, con el fin preventivo. Sobre todo en pequeñas salas, funciona muy bien en pequeñas salas y zonas localizadas, ¿no? O sectorizadas. En las grandes salas, como en la foto, que esto es una planta de tratamiento de residuos de la península, eh, el factor de la ventilación natural, si hubiese aperturas, podría interferir en la forzada, llegando a provocar incluso corrientes indeseadas y haciendo y anulando un poco la función de diseño original de la forzada, ¿no? Sería importante que en estos sistemas, cuando son grandes salas, en sectorizar mediante mamparas o separaciones físicas, como esto lo podemos ver, por ejemplo, en la industria alimentaria que existe en Canarias, pues existe mucha pantalla de esta, mucha cortina que se abre y se cierra automáticamente. Esto evita flujos turbulentos, corrientes, y mezcla a lo mejor, pues yo qué sé, desde un centro comercial que tiene el cuarto de basura por detrás del almacén, pues que ese olor llegue, por ejemplo, a la zona de venta, porque está pasando por el almacén y a la zona de ventas, ¿no? En la foto hay un detalle que vemos unos conductos muy grandes por la parte alta, es una ventilación general, pero a la vez vemos un cuarto donde existe una extracción focalizada porque seguramente el tratamiento del residuo que se está llevando ahí dentro es un poco más peligroso que lo que hay fuera. Y ahí tenemos una mezcla de todo este sistema, ¿no? Consideraciones, en definitiva, que en la ventilación general debemos tener en cuenta aspectos como el caudal, la ocupación, los elementos contaminantes a eliminar. Puede haber mucho elemento contaminante a eliminar y poca ocupación, o mucha ocupación y pocos elementos contaminantes a eliminar. La ubicación de las aperturas al exterior para evitar lo que comentábamos antes de cortocircuitos hidráulicos. Se debe analizar el recorrido de aire de extracción y prever la reposición del mismo para compensarlo. Hombre, ¿cuántas veces hemos visto cocinas donde esto ya es extracción focalizada, pero que el aire pasa desde la puerta por la zona de comensales, pasa por la cocina y se va por la campana? Hombre, ahí te estás llevando el aire acondicionado, estás mezclando todo el vaho de las personas, lo estás metiendo todo por cocina y lo estás pasando por encima de la comida. Tienen que estar compensadas tiene que estar focalizada la ventilación para que funcione bien además la campana, ¿no? Y que no, si trabajan a puertas cerradas, pues que esa campana no trabaje a cavitación, ¿no? Se debería tener en cuenta el tratamiento del aire a su salida por si fuera necesario y su reintroducción y evitar su reintroducción en el local, lo que comentábamos antes. Para ser energéticamente eficientes, la ventilación general, lo decía antes también, puede llevar aparejada la climatización o la recuperación de energía. Y por eso, y con ello podemos ajustar las temperaturas, las condiciones de temperatura y humedad. Es decir, aquí hay un aparato que se llama el esquema de una unidad de tratamiento de aire, que es el todo en uno, se podría decir, para la ventilación general, en donde aportamos aire nuevo, extraemos el viciado, puede ser incluso el 100% que salga y el 100% que entre limpio, o mezclar con la caja de mezcla, mezclar parte de ese aire porque se puede recuperar. Pasa por una etapa de filtros, la que sea necesaria, si es una clínica, si es un quirófano o sencillamente un cine, pues lo podemos, el gramaje que necesitemos de filtración lo podemos elegir ahí, podemos poner frío, podemos poner calor, incluso humectar ese aire para que el aire impulsado después en la sala esté completamente limpio y sea el adecuado del que necesitemos. Esto en cuanto a la ventilación general, que en definitiva, bueno, está una red de conductos, en definitiva, fuera podemos tener una serie de filtros que nos atrapen ciertas partículas o ciertos contaminantes que se pueden depositar, convertir incluso en sólido, que es lo que hacen la planta de Huaste aquí, por ejemplo, es lo que hace con el refrigerante que tenemos que recuperar las empresas de climatización, lo recuperamos, se meten bombonas, se lleva a Huaste y allí, a través de un proceso, lo convierten en un sólido, ¿no? Y las redes de conducto. Esto en ventilación general, ¿no? La extracción localizada, no es lo mismo lo que veíamos antes de ventilación general que en una extracción focalizada, ¿no? Cuando tenemos una extracción localizada es porque, hombre, tenemos un contaminante peligroso que tenemos que eliminar, filtrar o expulsar directamente al exterior, ¿no? Eh, se tiene que estar en el lugar más próximo posible del lugar de trabajo. Cuando en alguna actividad tenemos elementos que puedan implicar una exposición, ya sea puntual o continua, a una sustancia química, es decir, fibra, polvos o disolventes o agentes biológicos, debemos contar con este tipo de solución.
Y además existen muchísimos tipos de solución. Pueden ser portátiles o fijos. Aquí en la foto vemos un sistema de filtración que es portátil, ¿no? Y además el portátil tiene una característica que generalmente no echa el aire al exterior, sino lo tiene que filtrar y el aire vuelve al ambiente, es decir, tiene que tener unas etapas de filtración muy, muy estrictas para poder ser usado en el interior. Además de un mantenimiento, porque todos los meses seguramente si esta etapa de filtración, si este tipo de soldadura se utiliza todos los días, pues seguramente todos los meses tendrán que hacer algún tipo de mantenimiento. Hay que estudiar el tipo de actividad para conocer la posición, si es sentado, de pie y la frecuencia de uso. Hombre, a la izquierda vemos una pequeña campana, pues para lo que parece ser, estos son fotos sacadas de la red, para lo que parece ser unas reacciones químicas que tenemos ahí, que seguramente tienen unos compuestos volátiles que no pueden aspirar. Aquí, la chica que está sentada, pues tenemos la campana que seguramente el dentista el- de las primeras fotos tendría que haber usado para hacer la- el- las piezas dentales, ¿no? Bueno, los componentes de una extracción localizada son muy sencillos, es decir, se constan de una campana, un captador, un conducto, un separador o filtro cuando sea necesario y un ventilador que echa al exterior o al ambiente ese, el aire ya limpio, ¿no? Sin el contaminante. La campana o captador. Es súper importante el diseño. No es lo mismo el polvo de sílice que el humo de soldadura, que compuestos volátiles que se puede dar en una reacción química, ¿no? La campana de captación ya están muy estudiadas por parte de los fabricantes. Además, casi no hay que meter ingeniería en ello, sino hay que ir simplemente a catálogos que ya tienen ensayos para decirnos exactamente qué tipo de campana tenemos que elegir. La campana además debe colocarse ahí. Puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no la sabes utilizar no sirve para nada, ¿no? Aquí hay un ejemplo de que a una distancia L se necesitaban 100 metros cúbicos hora, que es una porquería, entre comillas, para captar algo, pero que si lo separamos el doble de distancia necesitaríamos el cuádruple de caudal para tener el mismo efecto. El sentido común también habla sobre el diseño de muchas herramientas, por eso hay que ir siempre a productos homologados y probados y de fabricantes adecuados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que puede ser un sistema de lijado o de corte o cierre orbital, ¿no? Donde simplemente por un diseño del captador, muchas de las partículas en el de la derecha pues se sueltan al ambiente de trabajo y el de la izquierda sería el correcto, ¿no? Para poder captarlo. Con esto también quiero decir que muchas veces he visto en talleres que hay soluciones caseras a problemas reales, ¿no? Y esas soluciones caseras no llevan a ningún lado y no deberían estar avaladas por nadie, porque no lo están. No hay bueno, o en algún caso he visto que alguna ingeniería ha llegado a certificar esas soluciones. Hombre, cuando hace años a lo mejor no existían, podíamos recurrir a este tipo de soluciones, pero a día de hoy los catálogos de fabricantes son muy amplios y los distribuidores en Tenerife dan soluciones precisamente a problemas muy, muy concretos que van surgiendo con el crecimiento de la actividad industrial, ¿no? Eh, Simplemente un tema de diseños de las boquillas, ¿no? Esto es más una curiosidad que otra cosa. Tiene que tener un sistema de bafle porque muchas veces por el tema del diseño que decía antes, artesanal, no son capaces de, vamos, de funcionar como deberían, ¿no? De captar. Abajo tenemos unas isolíneas de velocidad donde vemos que las que se separan mucho por el exterior y funcionan mucho mejor por el centro. Si no tuviese forma de bafle, pues mucho del aire se perdería pues, por el perímetro de esa campana, ¿no? Tiene que tener un diseño adecuado al producto que queramos extraer de manera focalizada. En este caso, pues, es fundamental que diseñar el sistema de extracción localizada con una velocidad de captación adecuada. Lo que decía antes, no es lo mismo arrastrar polvo de sílice que un solvente, ¿no? Que un disolvente. Y así se garantiza que el contaminante pues, se evacúe por esa vía. El, la campana de trabajo, la zona de trabajo, por ejemplo, hay que siempre calcularla desde el punto más distante de la campana para asegurar que no haya escape del contaminante al medio, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una mesa de soldadura y no tenemos justo la pieza debajo de donde tenemos la captación, pues no será eficiente. El conducto en sí mismo, el conducto también tiene su diseño, ¿no? Es el otro elemento que
que forma este sistema de captación localizada. Aquí vemos una captación donde vemos que son en las curvas donde hay mayores pérdidas de carga y que pueden incluso devolver ese material fuera del sistema de captación o que te sigan funcionando. Entonces, es importante que ese diseño sea el adecuado, por eso decía antes ir a productos estandarizados siempre que sea posible. Y además, un detalle, que esto pasa con la campana de captación, con el conducto y con el extractor. Hay que elegir el material más adecuado, porque no es lo mismo. ¿Quién no ha visto a lo mejor conductos de chapa galvanizada cerca del mar y los tenemos totalmente oxidados? Antes el acero inoxidable era prohibitivo, a día de hoy sigue siendo caro, a veces se utiliza PVC, pero bueno, por ejemplo, en los laboratorios químicos se utiliza mucho el PVC porque no reacciona ni siquiera con el acero inoxidable. Es importante elegir el material adecuado para el elemento que queramos extraer. Los filtros es uno de los elementos finales que hay antes de echar estas partículas a la atmósfera o retornarlos de nuevo al ambiente de trabajo y estarán formados pues, de lo que sea necesario. Bien, pues si tenemos ácidos, pues una reacción de carbón activo lo neutraliza. Si tenemos, por ejemplo, antes pues, veíamos humo, pues oye, un filtro electrostático y un filtro de ozono hace maravillas, ¿no? Es decir, cada elemento que tengamos que filtrar y captar el contaminante, cada receta tiene sus ingredientes, ¿no? Por último, aquí les enseño unas fotos de captadores de partículas en el exterior, que son estos filtros, ¿no? Que básicamente que pueden ser en distintas etapas. Tú puedes primero captar las partículas gruesas y después podemos ir yendo a las más finas para que al final lo que salga por la boca de extracción sea un aire casi plenamente limpio, ¿no? El ventilador, hombre, cada aplicación, lo que decía antes, por el gramaje, por la velocidad que necesitamos altos caudales, pero que tenga poca presión. Pues nada, cada ventilador tiene su detalle y tiene que ser seleccionado para cada aplicación. En el caso de los ventiladores, aquí hay un detalle importante. Bueno, el de la izquierda es un rodete de plástico que se utiliza para zonas húmedas o cuando tenemos que extraer vaos o incluso elementos químicos, y el de la derecha es de chapa. El de chapa no siempre se te puede poner en muchas situaciones, por lo que comentábamos antes. La degradación del material puede ser importante. Unas pequeñas conclusiones a mi modo de ver con este pequeño seminario, que la ventilación como una medida preventiva ante agentes cancerígenos se enmarca dentro de unas normas según la actividad y los puestos de trabajo, pero no obstante, deberíamos incluir aquellos factores que en principio no consideramos peligrosos, como pueden ser nuestras propias viviendas. No sabemos lo que tenemos muchas veces en nuestras propias casas, que son elementos peligrosos, ¿no? Que la elección de un sistema de ventilación debe ser cuidadosamente estudiado según la finalidad de uso, recomendando ponerse en manos de profesionales que puedan dar la solución específica para eliminar los contaminantes a los que se pueda haber afectado en ese puesto de trabajo, ¿no? Y por último, que sea cual fuera el sistema de ventilación del que dispongamos, no debemos olvidar que conlleva un mantenimiento periódico para asegurar que las condiciones de diseño y nivel de protección previsto se mantengan con el tiempo. Bueno, esta es la presentación que tenía preparada y nada, agradecerles enormemente el poder estar aquí y compartirla con ustedes.